Vamos a abrir. Vamos a abrir esto de acá. Bien. Entonces, hasta aquí vamos a estar revisando, vamos a contar cómo vamos en el avance de nuestro curso. Hoy dejamos cerrados introducción, planteamiento de problema y justificación. Todos dejamos cerrado eso. Y vamos a trabajar durante esta sesión en la verificación del relacionamiento entre la pregunta y los objetivos. ¿Bien? Vamos hoy a trabajar en eso. Ese va a ser nuestro fuerte de nuestra sesión de hoy y ya les voy a contar por qué. Vamos a continuar a partir de la siguiente sesión trabajando en antecedentes, en marcos referenciales y alcance. Entonces, por favor, todos vamos a anotar, muy juiciosistas, para el viernes 18 de septiembre debemos traer alcance y antecedentes. Alcance y antecedentes. Para el viernes siguiente, que va a ser el viernes 25 de septiembre, todos deben traer marco referencial, los marcos referenciales. Y dentro de 8 días vamos a estar trabajando en un taller que nos va a ayudar a identificar de todas las posibilidades de lo que yo podría poner en mi marco referencial, qué es efectivamente lo que sí debe ir y qué puedo rechazar de ese marco referencial. O incluso identificar qué le está faltando a mi marco referencial y que no lo contemplé. Con los marcos a veces cometemos algunos errores. ¿Cuáles son los errores que normalmente cometemos? No hacemos un análisis juicioso previamente para identificar cuál es esa teoría, cuáles son esos componentes conceptuales que le dan soporte a nuestro proyecto. Y empezamos a buscar y nos encontramos con información interesante, esto me sirve, esto lo pongo, esto me sirve, esto lo pongo. Y quedamos con algo que al final no tenemos esa capacidad de abstracción, de resumir, y generamos unos compilados realmente extensos de marcos referenciales y se nos escapan componentes importantes que debieron estar en ese marco referencial. Y eso lo evaluamos desde los jurados de sus proyectos. Entonces, por eso vamos a hacer este pequeño tallercito. Este tallercito es una adaptación que yo le he hecho a unas guías que yo recibí cuando, como ustedes, fui estudiante ya en mi formación de posgrado, y unas guías que son absolutamente maravillosas, tanto para construir planteamientos problema, para construir objetivos, y en este caso vamos a aplicar de manera específica las guías que nos van a permitir articular nuestros objetivos con los resultados esperados y nos van a permitir articular el marco referencial con todos los componentes asociados a nuestros objetivos y a nuestra pregunta problema, ¿bien? Para que ya nosotros lo tengamos como base y que ustedes definitivamente monten en esos marcos lo que sí o sí debe ir. Bien, continuando entonces con nuestra presentación, les comento lo que se viene entonces en las semanas que vamos a tener. Y aquí voy a presentar ya revisamos en el caso de los compañeros de auxiliatura de investigación, les voy a presentar esto que aparece acá. Vamos a centrarnos principalmente en el costado de la izquierda, lo que nos está diciendo de solución a un problema de ingeniería ambiental. Permítanme un segundito, yo voy a quitar esto de acá. Entonces, si vemos esto que dice aquí, yo quiero que revisemos. ¿Se acuerdan que en la sesión pasada decíamos ya los jurados no van a evaluarles si los objetivos están bien, si la pregunta quedó bien redactada? Eso ya lo pasaron ustedes en seminario de grado. Pero sí hay unos ítems asociados tanto a los objetivos como al planteamiento del problema. Entonces, si Natalia Chacón me ayuda, por favor, a leer en objetivos, ¿cuál es la pregunta que debe hacerse el jurado a la hora de ir a evaluarles su trabajo final? ¿Es verificable el cumplimiento de los objetivos a lo largo del desarrollo del documento?
Muy bien. Natalia, ¿en dónde van a verificar los jurados que estén reflejados los objetivos? En el desarrollo del documento como tal. Eso implicaría que en cuáles secciones estaría. En la metodología. En la metodología. ¿Alguien sugiere otra sección? Shirley, ¿qué nos diría? ¿En qué sección se evaluarían los objetivos que se cumplan? Natalia nos acaba de decir que en la metodología. Shirley, ¿tú qué dices? ¿En dónde? Escríbelo, Shirley, no hay problema. ¿En dónde? Natalia Polinar Vergara, ¿en dónde más crees que se verificaría el cumplimiento de los objetivos? Cuando digo en dónde más es porque en la metodología, por supuesto que sí. ¿En dónde más? Natalia, activa tu micrófono y cuéntanos. Natalia, Diana Natalia Polinar. Yo creería que en la... En tu caso, que tú eres de emprendimiento, ¿en qué componente deberían validarte el cumplimiento de los objetivos? En los resultados. En los resultados esperados. Muy bien. ¿En dónde más, Jenny Yurley y Sebastián, que están juntos? A ver. Ustedes díganme dos, entre los dos. En los análisis de resultados, en las conclusiones. Análisis. Muy bien. Y en las conclusiones. Perfecto. Todos tienen la razón. En todos estos cuatro que me han nombrado, efectivamente se va a analizar. Pero si ustedes se dan cuenta, ahí está resaltado a lo largo del desarrollo del documento. ¿Eso qué quiere decir? Que incluso en los antecedentes, los objetivos deben verse marcados. En el marco teórico, los objetivos deben verse marcados. En todo su documento, los objetivos son el eje que articula todo el documento, al igual que la pregunta problema. Entonces, Jefferson, tú que estás con Annie, cuéntame y léeme la parte del planteamiento problema y justificación. La primera parte, la parte de arriba. Se reconoce el problema de investigación como eje central del documento presentado. Se reconoce una correcta... Hasta ahí, Jefferson, gracias. ¿Eso qué quiere decir? Lo mismo que acabamos de leer para los objetivos. El problema de investigación, su pregunta problema, debe ser reconocido durante todo el documento. Eso quiere decir que cuando ustedes vayan a plantear o ajustar, porque ustedes ya tienen un marco teórico, cuando vayan a ajustar su marco teórico, tienen que preguntarse. Natalia Chacón tiene que preguntarse, ¿mi planteamiento problema se ve reflejado en mi marco teórico? No implica que tengo que copiarlo y pegarlo, para nada. Pero si mi marco teórico me está preguntando cuál es la eficiencia de utilizar un sistema de electrocoagulación para tratar aguas residuales domésticas, pues yo debo encontrar dentro de todo mi marco teórico sistemas de electrocoagulación, sistemas de tratamiento, características de las aguas residuales domésticas. ¿Bien? Si yo tengo para eso tres objetivos, un primer objetivo que es diseño de un sistema experimental, yo debo encontrar en mi marco teórico las ecuaciones que le permiten a un ingeniero diseñar un sistema experimental de electrocoagulación. Si mi segundo objetivo me habla de hacer de un análisis de la variación de la eficiencia en función de los tiempos de residencia, en mi marco teórico debe aparecer los estadísticos que normalmente se pueden utilizar para hacer análisis de varianza, de variación. Y si tengo otro objetivo que es, yo qué sé, a ver, ¿qué otra cosa podría venir aquí? Contraste con la normatividad, pues mi marco referencial debe estar muy bien fortalecido, de manera que me dé el soporte para contrastar los resultados con la normatividad. Entonces, esos objetivos deben estar completamente cubiertos en ese marco referencial. ¿Sí me hago entender?
Cuando construyo los antecedentes, entonces ustedes, señores, van a tener que verificar los antecedentes que construyeron y ver si en ellos están nuevamente los 3 objetivos. En este caso, este ejemplo que les estoy mostrando, que les estoy contando. Entonces, ¿qué hacemos normalmente? Buscamos antecedentes que solamente nos den cuenta de electrocoagulación, electrocoagulación, electrocoagulación. Sí, pero resulta que usted no solamente se está preguntando por electrocoagulación, sino que está dentro de eso preguntándose sobre los análisis estadísticos. Entonces, yo voy a tener que encontrar antecedentes o analizar los antecedentes que tengo y contar qué análisis estadísticos utilizaron esos proyectos de electrocoagulación para determinar esa variación. Y yo hago un análisis crítico sobre eso. ¿Bien? Entonces, ¿sí me hago entender en lo que estoy diciendo? De manera que nada de lo que está plasmado en mis objetivos se pierda dentro de los antecedentes. Los antecedentes deben tener marcado todo eso. Bien, pasamos a la siguiente diapositiva y vamos a hacer aquí una verificación. Voy a presentar aquí, nuevamente les digo, para solucionar un problema de ingeniería ambiental y para emprendimiento. Y ya pasamos, una vez cerradas estas diapositivas, específicamente para los chicos de oscilatura, que su componente es algo especial. En el caso de los estudiantes de emprendimiento que tenemos aquí en el grupo, no van a traer para la próxima sesión el alcance como tal, sino a cambio del alcance, ustedes van a traer el análisis del sector, el análisis DOFA y el concepto de producto, ¿bien? Porque su documento en sí no contempla alcance. Su documento contempla estos 3 componentes que en sus otros compañeros es un alcance desde lo biofísico, desde lo social y desde lo espaciotemporal. ¿Bien? Para ustedes es análisis de sector, análisis DOFA y concepto de producto. En el documento que les cargué ya les aparece sobre qué deben focalizarse en estos 3. Y en los antecedentes, pues ya les voy a contar a todos cómo vamos a marcar esos antecedentes. Bien, los antecedentes. ¿Qué son los antecedentes? Entonces aquí voy a ampliarles este. Entonces, Ani, ¿me ayudas, porfa, a leer esta parte? ¿Cómo escribimos los antecedentes? Los hallazgos deben incluir una línea de tiempo, de forma pertinente y reciente, identificando los problemas no resueltos mediante análisis crítico. Máximo de 3 páginas. Ay, no, máximo 3 Muy páginas. bien, para sus modalidades. En el caso de la de emprendimiento, estos antecedentes pueden llegar hasta 4 páginas. Bien, entonces, aquí hay varias cosas que rescatar. Lo primero es lo que les estoy poniendo en rojo. Los antecedentes son un análisis crítico, no son un resumen, porque es otro de los errores que cometemos al escribir los antecedentes. Entonces les voy a dar el ejemplo de lo que uno encuentra a veces como resumen. Entonces, volvamos al proceso de electrocoagulación. Entonces arrancan de mi experiencia que los he leído. Entonces dicen, en Estados Unidos se hizo una investigación que evaluó la electrocoagulación para, con 2 celdas, tratar aguas residuales de una población XYZ. La eficiencia fue tanto. Siguiente párrafo. En Canadá se hizo un estudio desde la universidad, en donde se usó un electrocoagulador para tratar aguas residuales domésticas provenientes de tal. La eficiencia fue tanto. Pasan a otro párrafo. En Perú, los electrocoaguladores han sido implementados principalmente por la Universidad César Vallejo. Allí se han utilizado 3 celdas de electrocoagulador para tratar las aguas residuales del barrio XYZ. Las eficiencias han oscilado entre tanto y tanto. Esto que están presentando aquí es un resumen de en dónde se han utilizado y cuál ha sido la eficiencia. Pero ¿cuál es el análisis que el autor está haciendo de esto? Ninguno. ¿Cuál es el punto de vista crítico que hay acá? Ninguno.
esa fuente, ¿en qué le está aportando a ellos a su trabajo? Nada. Así como la están presentando, no les está aportando absolutamente a nada. Cuando ellos lleguen a escribir sus resultados y a contrastarlos, pues, ¿qué van a poder contrastar si cuando leen sus antecedentes no dan cuenta ni de cómo fue la configuración de la celda, ni de si en el caso de Perú sí cumplía la normatividad, ni si al hacer el análisis de la variación les dio que el mejor tiempo de residencia fue el de 8 horas o fue el de 2 días? Eso es base para que después yo esa misma información la trabaje en mi análisis de resultado y yo la pueda comparar con lo que yo puse en los antecedentes. Si lo estoy haciendo a manera de resumen, luego, cuando esté escribiendo los resultados, me va a tocar volver a leerme ese documento y volver a analizarlo para ver cómo lo contrasto con mis resultados. Si mis antecedentes quedan muy bien escritos, yo no necesitaría volver a ir a mirar tanto detalle de lo que yo ya he revisado para hacer el contraste. Recuerden que el análisis de resultados también implica que yo contrasto mis resultados con otras investigaciones, pero adicional a eso, lo contrasto con la teoría y con lo que conocemos del fenómeno, de la fenomenología. Por eso, el marco teórico también me da soporte para hacer el análisis de mis resultados. ¿Sí lo tenían claro esto hasta acá? ¿O sí tienen los antecedentes escritos así como les estoy diciendo, haciendo el análisis crítico? No, señora. No, ¿cierto? Normalmente nos hemos acostumbrado a escribir los antecedentes casi como les estoy diciendo, como un resumen de cada cosa. Y es tan así que no se siente el hilo conductor. Entonces, cuando ustedes verifican esto, dicen, deben incluir una línea de tiempo. Normalmente la línea de tiempo nos da esa conducción. Hay otras opciones. Hay personas que utilizan tanto la línea de tiempo como la línea espacial. Entonces yo empiezo hablando de los primeros que trabajaron con electrocoagulación para tratar aguas residuales. Entonces arranco las primeras experiencias de electrocoagulación para el tratamiento de aguas residuales domésticas fueron o se dieron en Canadá. Estoy diciendo cualquier cosa porque no tengo ni idea. Se dieron en Canadá, en donde se mostraron resultados de tanto y tanto. Sin embargo, estas configuraciones han sido cambiadas a medida para aumentar eficiencia, siendo los mejores aportes el tipo de material, el Bien, arranqué desde lo primero. Luego, o sea, lo primero en tiempo, y empiezo a bajar en la escala espaciotemporal hasta llegar al día de hoy. Entonces, a fecha de hoy, las investigaciones se centran principalmente, yo qué sé, en la disposición de las celdas y en la generación de nuevos sustratos para aumentar la eficiencia. En estas nuevas investigaciones faltan temas por resolver, como lo expresan Pepito, Perencejo, bla, 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 y en uno de estos temas sin resolver es que se centra la presente investigación. Entonces, los antecedentes también dan soporte a que se necesita hacer mi investigación, ¿sí? Porque los otros que están investigando al respecto dicen que esos son problemas sin resolver y que está bien que yo los ataque. Entonces yo ya empiezo a bajar de línea. Pero hay otra forma también de presentarlos y es en una escala espacial. Es decir, arranco a hablar de lo que está sucediendo, yo qué sé, en Europa, de cómo estamos a nivel América, bajamos luego a América Latina, bajamos luego a Colombia y luego en escala llegamos aquí, a Villavicencio o al pueblito o a la región o al lugar en donde ustedes estén haciendo su proyecto como tal, ¿bien? Pero siempre teniendo en cuenta en que acoja los 3 objetivos y la pregunta problema que yo me hice. El análisis que hago sobre mis antecedentes está en función de eso. Por ejemplo, si yo estoy, vuelvo al tema del electrocoagulador, y en mi metodología solamente voy a medir DBO y DQO, pues yo no necesito empezar a poner en mis antecedentes cómo les fue a los otros en temas de coliformes o cómo les fue a los otros en temas de sólidos suspendidos totales, porque eso no hace parte de mi investigación. Entonces, realmente no me focalizo y escribir párrafos y párrafos de información alrededor de eso, sino que focalizo en lo que realmente le aporta a mi proyecto de investigación. Entonces, la primera tarea, recuerden, que
para la construcción de los antecedentes que deben entregarlo en las siguientes sesiones, pregúntense eso, porque esto que les estoy poniendo acá es lo que se van a preguntar sus jurados. Verifiquen que sí lo están cumpliendo, si no, reajustenlo de manera que sea un análisis crítico, que tenga un hilo conductor, ya sea por tiempo o ya sea espacial, y que realmente ustedes vean sus preguntas, su pregunta problema y sus objetivos ahí, en ese cuerpo de esos antecedentes. Bien, vamos a hacer ese ajuste y vamos a hacer esa construcción. Lo otro que les van a pedir para estos antecedentes es que se encuentren ustedes con documentos pertinentes. Es decir, si yo estoy hablando de electrocoagulación, pues tengo que verificar cuáles son realmente esas publicaciones que son más pertinentes para hablar de electrocoagulación, ¿cierto? No voy a llegar allá con la revista Semana, y pues voy a verificar quiénes son los mayores investigadores o los que han hecho mayor número de desarrollos al respecto. Lo otro, que también es clave que lo tengan en cuenta, y es información reciente. Entonces, en nuestros temas de trabajo, si nos paramos, por ejemplo, en el tema de Jenny y Sebastián, lo mismo que de Annie y Jefferson, son temas de trabajo que todo el tiempo están teniendo nuevas publicaciones. Entonces, los antecedentes que ustedes escriben para el 2020, si entregamos para el 2021, seguramente voy a requerir una actualización porque todo el tiempo yo estoy encontrando más y más y más publicaciones al respecto. Entonces, si el documento sobre el cual se centra toda mi investigación y es el soporte principal es un documento del 95, pues yo voy a repensar si realmente corresponde con una referencia que sí le da soporte a mi proyecto, toda vez que tiene más de 20 años, y lo que puede pasar a nivel de investigación más de 20 años, en 25 años, pues es muchísimo. No es que no pueda ser utilizado, pero no puede ser tampoco mi referencia principal. ¿Bien? Hasta aquí dudas, muchachos, cuéntenme, por favor. Cuéntenme, chicos, por favor. Hablen. Profe, ya que hablas de lo de los antecedentes, en este caso, lo que la vez pasada nos comentabas de lo de los textos, digamos que hables solo de un tema, después habla de otro tema, en este caso no iría incluido dentro de los mismos antecedentes, pues como estamos hablando de un análisis crítico. No te entendí, no entendí tu pregunta. Es que, bueno, nosotros, digamos, hablando con Chile, tenemos de manera lineal, ¿sí? Todo lo de los antecedentes. Pero entonces, digamos, hablamos de las temáticas que van referentes a nuestros objetivos, y asimismo, pues también vamos planteando hasta la actualidad, ¿no? Como hasta el problema que tenemos nosotros, que queremos solucionar. Sí. Pero entonces hablas del análisis crítico, no hay importancia en este caso que, digamos, en un párrafo se hable un tema, después haya otro cambio de tema para el siguiente párrafo y así. No, resulta que cuando ustedes escriben, John, tienen que garantizar que generen un hilo conductor entre sus ideas y entre los párrafos. No pueden sentirse un choque tan fuerte en esos cambios. Si quieren, ahora revisamos un ejemplo de algún antecedente, de alguna tesis presentada, para que ustedes vean cómo se van cruzando esos párrafos de un lado al otro. Bien, ¿cómo voy yo logrando esa conexión? Porque sí tengo que aprender a hacer esa hilación. Sí tengo vale, que gracias. Entonces vamos a revisar eso. Sí hay que hacer. Entonces, yo estoy parada en este momento aquí en que, si ustedes están viendo Google Scholar, ¿sí están viendo eso en sus pantallas? Bien. Sí, ingeniera. Bien, cuando yo busco tratamiento de aguas residuales, ¿cierto? Lo busco ya en inglés, pues me voy a encontrar con que definitivamente, si mi trabajo es sobre tratamiento de aguas residuales, muy seguramente dentro de mi marco, de mis marcos teóricos y mis marcos referenciales, sí o sí tengo que venir a citar en algún momento a Metcalfe, porque Metcalfe es uno de esos libros que son claves
para todo lo que son la fundamentación de tratamiento de aguas residuales. Y yo digo, bien, me fijo cuántas veces ha sido citado Metcalfe. Ha sido citado 3.659 veces. Eso ya a mí me deja entrever que esta es una referencia pertinente. Si bien no es una referencia reciente, sí es una referencia pertinente. Miren, es en 1979. Pero Metcalfe, a la hora de hablar de los marcos referenciales, no de antecedentes, sino de marcos referenciales, pues es para quienes trabajamos en aguas residuales un soporte importante. Entonces, en ese marco referencial, yo en vez de ir a encontrar o a buscar el libro que nadie ha revisado, que nadie ha citado, que nadie ha mirado, pues prefiero poner ese mismo soporte de Metcalfe, que sí es un referente pertinente para mi investigación. ¿Bien? Entonces, eso también ustedes tienen que empezar a definirlo. Y este tema en las citaciones, si bien no es la única variable que debo tener en cuenta a la hora de identificar, pues sí es una variable tremendamente importante para poder seleccionar quiénes son mis principales referentes en mi investigación. Bueno, aquí me pasa algo y es que está preconfigurado para traducir inmediatamente del inglés al español, pero todos estos textos que están aquí están en inglés. Ahora, si ustedes se dan cuenta, miren, chequen, todos estos que hemos pasado acá tienen un número de citaciones que sobrepasan los 300 citaciones, es decir, ha sido citado más de 300 veces. Pero si yo ya vengo acá y voy a buscar exactamente lo mismo, tratamiento de aguas residuales, pero lo voy a buscar en español. Bien, en tratamiento de aguas residuales, ya nos empezamos a encontrar con una disminución en el número de citas, porque recuerden que no está mal, ¿no? Si ustedes logran tener un artículo con 93 citas, está muy bien. Pero, pues en el mundo de citaciones que tiene un libro como el de Metcalfe, pues es una diferencia abismal, ¿bien? Entonces, eso también lo debo tener en cuenta. ¿Qué otro tipo de cosas debo tener en cuenta cuando yo identifico a quién voy a citar? Miren, encontrémonos con este. Este es un estado del arte. Si ustedes encontraran estados del arte sobre su temática, maravilloso. O sea, están encontrando una revisión que básicamente es un análisis de los antecedentes de esa temática en específico. Eso no quiere decir que yo voy a copiar y pegar el estado del arte. Entonces vamos a abrir en este momento el estado del arte de Martelo y Lara Borrero. Entonces, si abrimos este estado del arte, macrófitas flotantes para el tratamiento de aguas residuales, una revisión del estado del arte. Fue publicado en el 2002. Lo otro que yo voy a mirar en temas de pertinencia es en dónde logró publicarse este estado del arte. Entonces ellos publicaron en la revista Ingeniería y Ciencia. Entonces yo puedo revisar. Entonces tengo la duda, ¿será que utilizo como referente este artículo de Lara y de Martelo? O si me encuentro otro artículo sobre macrófitas, ¿cuál será más importante para mí? Entonces lo uno, este tiene 111 citaciones, es decir, tiene un número de citaciones interesantes, pero adicional ustedes pueden ingresar y buscar esta revista. Entonces yo ya reviso qué tipo de revista es. Las revistas están clasificadas en revistas tipo C, revistas tipo B, revista tipo A, siendo las de mejor categoría las revistas tipo A. Si yo tengo dudas entre dos, pues yo me voy a ir seguramente por el artículo que tiene una mejor indexación, es decir, que la revista que lo está soportando tiene una mejor indexación, porque eso puede dar cuenta tal vez de unos pares académicos más exigentes, de una revista que tiene unos límites bien interesantes a la hora de ir a hacer publicaciones. Entonces, por ejemplo, esta revista tiene un Publindex B, es decir, es una revista tipo B que está en una buena condición. No es la mejor, pero tiene una buena condición, así que uno podría pensar, bien, este tema, miren,
dentro de los artículos más citados de la revista, de la revista en general, justamente se encuentra el de Martelo y de Lara. Entonces yo ya puedo decir, bien, este documento puede ser interesante para tenerlo como referente. Y ya aquí uno se encuentra con todo el barrido que hicieron Martelo y Lara de todo lo que hay sobre macrófitas flotantes para ser utilizados en humedales artificiales, ¿sí? Como cuáles son las eficiencias, cómo se diseñan, cómo se montan en el humedal, qué es lo que uno espera en términos de eficiencias de remoción de esos contaminantes, cuáles son los principales retos. Entonces, cuando uno lee un estado del arte, se encuentra con eso, un análisis en línea de tiempo, se encuentra con un análisis crítico, se encuentra adicional a eso con cuáles son los vacíos en conocimiento en relación a eso. Entonces, eso seguramente les va a servir a ustedes para tomarlo como un sustento para sus antecedentes en su proyecto de investigación. Eso quiere decir que si alguno de ustedes estuviera trabajando con humedales artificiales y utilizando en los humedales macrófitas, sí o sí tienen que terminar citando a Martelo y a Lara, porque han empezado a volverse un referente a nivel nacional sobre esta temática, ¿bien? Porque es una publicación colombiana. Entonces, les pregunto, cuando ustedes identificaron los referentes que utilizaron para construir sus antecedentes, ¿hicieron este ejercicio de verificar la información de dónde la estaban sacando? Wendy, ¿lo hiciste? No, lo hiciste. Claro, entonces uno se puede decir, ay, pero un jurado que se va a poner a verificar eso, que se va a poner un jurado a verificarme que el antecedente, que sí, cuáles fueron todos los que yo cité. Resulta que cuando nuestros jurados son muy especializados en una temática y uno ya empieza a trabajar en ella, pues uno ya sabe quiénes son los principales referentes en esa temática. Y si yo ya voy a su bibliografía y me encuentro que en su bibliografía no están esos principales referentes, yo ya sé que su documento se soporta bajo los referentes que no son los más pertinentes. No es que sean malos, no quiere decir que sean malos referentes, sino que no están aquellos que son los más pertinentes para su trabajo de investigación. Y esto aplica para todas las modalidades, chicos. Esto que les estoy diciendo en relación a los referentes aplica para las 3 modalidades que tenemos aquí, No es que no vaya a aplicar para emprendimiento, no. También les aplica, señoritas Díaz, Herrera y Apolinar. Bien, entonces este ejercicio ustedes van a tener que entrar a hacer. Por cierto, si les interesa este tipo de temáticas, si a alguno de ustedes les gusta el tema de tratamiento de aguas residuales y el uso de macrófitas, me pueden contar los autores de este documento y de este trabajo de humedales artificiales que apareció, porque no lo busqué de manera directa, son o compañeros de estudio mío o profesores míos, entonces también eventualmente si son de su interés, me pueden contar y yo los puedo contactar con ellos, ¿bien? Listo, muchachos, hasta aquí. El trabajo que tenemos, si ustedes se dan cuenta, para actualizar sus antecedentes es fuerte, ¿cierto? Vamos a tener que hacer un trabajo fuerte e interesante sobre esos antecedentes para dejarlos completamente pulidos. Pero ¿qué es lo interesante al pulir esos antecedentes y ese marco referencial? Que cuando estén escribiendo los análisis de resultados, que es lo que más nos cuesta normalmente, ustedes van a tener una excelente base para analizar sus resultados. Se les va a facilitar muchísimo la vida cuando estén en el proceso de análisis de resultados. Si sus antecedentes no son lo suficientemente buenos, les va a costar el hacer el análisis de resultados, ¿bien? Vamos a revisar entonces uno de los trabajos que yo les había compartido. Vamos a revisarles a ellas cómo están formulando sus antecedentes, ¿bien? Y les voy a volver a compartir para la pregunta que nos hacía Sebastián hace un momento, que siendo así, ¿cómo logro entonces hacer un hilo conductor, cierto? Para que se vea continuidad entre los párrafos. Entonces vamos a
revisar unos 3 párrafos dentro de ese documento de antecedentes para que ustedes vean cómo pueden haber estrategias y sí lograr ese hilo conductor, que no se vea tan cortado la idea entre un párrafo y el siguiente, a pesar de que estoy presentando es una línea de tiempo. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, la contaminación por metales pesados y metaloides en cuerpos hídricos, tanto superficiales como subterráneos, es una problemática abordada a nivel mundial. Y en efecto, se han realizado diferentes estudios en torno a la identificación de la concentración de estas sustancias. Y como estoy diciendo, diferentes estudios, no puedo citar a un único referente, sino debo citar varios referentes. Entonces, fíjate, Sebastián, la conexión que hay entre estos 2 párrafos. ¿Cuál es la conexión que están haciendo? Tal es el caso de Japón, que sufre esta problemática en aguas residuales. Entonces, aquí ya lograron tener una conexión entre el primer párrafo y el segundo párrafo, solo con un conector. Entre el segundo y el tercero utilizaron, por otro lado, el río, están todavía por allá metidos en Asia. ¿Y ven? Aquí están Japón, en Sri Lanka, entonces están por allá, luego pasan a Bangladesh. Asimismo, Bangladesh, entonces ya están bajando. Y fíjense, otra cosa que cometemos a veces, que les encuentro mucho en los errores. Un párrafo para ustedes es un referente. Entonces cogen un único trabajo y ese trabajo se les vuelve un párrafo. Fíjense que estas chicas se centraron fue en temas o en países para cada uno de los párrafos. Entonces, en este párrafo que les voy a señalar, miren, están paradas en Bangladesh. Y en un mismo párrafo están citando a Alam, a Lina Minal y Alam, están citando a, como se diga, Mohiuddin. Aquí ya se citaron 3, ¿sí? En un mismo párrafo. Luego venimos, por su parte, tin. Y fíjate, Sebastián, cómo está terminando este párrafo. Las correlaciones existentes con los metales en estudio, miren, aquí empezaron a hablar de correlaciones. ¿Eso qué implica? Muy seguramente en su trabajo tienen algún objetivo asociado a correlacionar entre los metales, obteniendo como resultado concentraciones que superaron valores permisibles señalados por la EPA para mercurio, cadmio y arsénico. Aquí la continuidad la da el arsénico. Este metaloide, el arsénico de estos 3, es el único que es metaloide. Entonces, como cierran con arsénico, su siguiente párrafo lo están continuando con arsénico. Este metaloide es uno de los más preocupantes, ya que ha registrado concentraciones en algunas regiones entre tanto y tanto. Sí pueden ver aquí cómo, miren, ya aquí llegaron a Córdoba y a Sucre. Ya luego están aquí en Cibaté, en Cundinamarca. Cada vez nos vamos acercando. Y luego llegan si bien en el departamento del Meta, ya están bajando a su departamento. Y aquí empiezan a bajar cada vez más a su lugar o su locación. ¿Bien? Entonces, todo el texto, ustedes lo leen y cada párrafo tiene una continuidad con el otro. Y es agradable leer unos antecedentes así. Y no solamente le aportan a uno para esa investigación en particular, sino que unos antecedentes bien escritos de un documento le sirven a uno para otro tipo de trabajos e incluso para ir uno también aprendiendo más sobre el tema y los últimos desarrollos de ese tema en específico. Bien, si nosotros nos fuéramos aquí a este trabajo, a los objetivos, nos vamos a encontrar con unos objetivos específicos. Miren, relaciones. ¿Sí? Aquí de una vez está. Si ustedes se dieron cuenta, por ahí leí rapidito un párrafo que decía que cumplía con los lineamientos de la EPA. Entonces, fíjense que aquí hay internacional. Entonces, en los mismos antecedentes, uno puede dejar ver sus objetivos. ¿Ven? Porque los antecedentes se piensan y se analizan en función de pregunta-problema y de objetivos. Ahora les pregunto a todos, ¿es esa la realidad de sus antecedentes? Caterine, ¿es esa la realidad de tus antecedentes?
como estamos viendo este que está escrito acá, no es la realidad. Natalia Chacón, ¿es tu realidad? No, señora. No, señora. Bien, este documento yo se los compartí a todos a manera de ejemplo, porque creo que les puede servir para que lo tengan también de guía sobre cómo ir escribiendo. Se lo compartí, creo que en las primeras sesiones, el link para acceder a él. Entonces, así es como ustedes deben empezar a escribir sus antecedentes, ¿bien? Ténganlo pendiente, ténganlo claro todos, para que, por favor, no se nos pasen esos detalles. Bien, voy a abrir en este momento y ya luego les comparto para que todos lo tengan absolutamente claro. La idea es que ustedes puedan hacer una construcción muy ajustada también a lo que se les va a evaluar. Entonces, denme un segundo. Mientras esto me carga y se los voy compartiendo. Si quieren hacer preguntas, me hacen preguntas para yo irles haciendo sugerencias o irles solucionando. No, no tenemos preguntas, no tenemos inquietudes. Ingeniera, una pregunta. En el tema de la línea de tiempo, ¿esto es ideal ponerla, o sea, como de primeras o primero hacer como un párrafo, una introducción y después la línea de tiempo y hablar de lo que, pues, de lo que dice como cada parte de la línea? Bien. No, aquí voy a aprovechar para decir dos cosas. Es bueno hacer un párrafo introductorio, así sea cortito, es bueno, no es obligatorio, pero sí es bueno como para introducir, ¿cierto? Pero en el caso de la línea de tiempo, no es que ustedes tengan que estar diciendo en 1980, luego en 1900, yo la tengo claro para ir construyendo, pero no implica que a la hora de redactar yo deba estar diciendo las fechas, ¿bien? Si ustedes leen el de ellas, sí, son dos chicas, en ninguna parte está apareciendo y luego en tal, finalmente en las últimas, no. O sea, la línea de tiempo yo la puedo tener. ¿Y dónde la estoy viendo también? Pues en las referencias, en las citaciones. Sin embargo, en el caso de estas chicas, su línea está más enfocada a una estrategia espacial. O sea, ellos no lo trabajaron con línea de tiempo, sino principalmente lo trabajaron con una línea espacial. Y también es válido hacerlo desde esa línea espacial. ¿Bien? Que también lo pueden hacer ustedes. ¿Sí ven? Ellas arrancaron por allá en Asia, se fueron viniendo hacia acá, hasta que llegaron específicamente al río Koa, que era su objeto de estudio. Era el río Koa. Entonces hicieron. Ahora, no se pusieron a analizar lo que pasa con estos metales pesados en todo tipo de cuerpos de agua, sino que como lo que iban a hacer era sobre el río, entonces priorizaron, fueron los resultados sobre el río. Hay por ahí algunos resultados de otro tipo de hidrosistema, pero ustedes se encuentran con que está priorizado principalmente los análisis sobre ríos. ¿Bien? Porque cuando ustedes ingresan a buscar sobre su tema, chicos, información es lo que hay. Y científica. O sea, cuando uno entra y, por ejemplo, googlea metales pesados, se puede encontrar con cientos de publicaciones. Entonces, aquí debo empezar a pensar, bien, de todos estos, ¿cómo filtro? ¿Cómo voy sacando lo que realmente es más importante para mi proyecto? Bien, ese es el ejercicio también que hace parte del análisis de los antecedentes. Muy bien. Entonces, yo les voy a presentar en este momento como a las chicas y chicos de auxiliatura de investigación, aún no les tenemos escrito y aprobado, porque esa figura sí está, pero no está aprobada por comité de grados, el contenido como tal, como lo hemos hecho con los otros. Entonces, voy a mostrarles, solo los muestro, esto no lo puedo cargar, esto no es de manejo público, las preguntas que orientan la revisión de los proyectos de auxiliatura de investigación. Bien, Ani, bien, Jefferson, bien, Sebastián, para que ustedes lo puedan entrar a ver y lo puedan entrar a analizar. ¿Listo?
Entonces, ya en un segundito les voy a compartir. Este es el análisis de lo que a ustedes en lo que se les va a centrar su evaluación, para que lo tengan súper claro los chicos de auxiliatura de investigación. ¿Me confirman cuando estén viendo un título que diga variable? Sí, ingeniera. Muy bien. Entonces, Sí, ahí se ve. en su caso, volvamos a los objetivos, que ya los vimos con sus compañeros. Se presentan el o los objetivos del proyecto a los que están vinculados ustedes como auxiliares de investigación. Entonces, nuevamente, recuerden que ustedes no tienen unos objetivos propios, sino que el proyecto tiene unos objetivos y ustedes se vinculan a 1, a 2, a 3. Entonces, aquí debe quedar claro de esos objetivos del macroproyecto, ustedes a cuál están vinculados. Entonces, eso es lo primero. Las actividades que ustedes desarrollan guardan coherencia con los objetivos del proyecto y viene otra pregunta orientadora y es, ¿se explican de forma clara? Es decir, no es solamente decir, estas son mis actividades, sino que ustedes logran explicar ustedes 4 cómo le aportaron al desarrollo de esas actividades. Bien, perdón, ustedes 4 cómo desarrollaron esas actividades y cómo a partir de las mismas le aportaron al cumplimiento de los objetivos que se comprometieron a hacer en el marco del macroproyecto. ¿No? Otra cosa, el alcance. Entonces, aquí su alcance tiene una particularidad. Tiene que ser explícito hasta dónde llega el ejercicio de su auxiliatura, en términos de tiempo, de lugar, de recursos y de limitaciones. Si ustedes se dan cuenta, el alcance de ustedes es diferente al alcance que promulgamos en la solución a un problema de ingeniería ambiental. Aquí es hasta dónde mi auxiliatura llega en el marco de ese proyecto, hasta dónde va, hasta dónde son los recursos que aplican mi auxiliatura, recurso tiempo, recurso monetario, del lugar y las limitaciones que se hayan dado. En la parte metodológica es el diseño. Van a verificar que el diseño metodológico sea apropiado para el desarrollo de las actividades que ustedes se plantearon como auxiliares de investigación. Si ustedes presentan de manera detallada las técnicas y el sistema de recolección de la información. Entonces voy a dejarles hasta acá. Bien, hasta acá hace parte de lo que a ustedes se les va a analizar, como para estar más o menos en el mismo orden de hasta dónde van sus compañeros. Alcance, ustedes deberían traerlo para la próxima sesión. Entonces, contexto del trabajo, que ya habíamos aclarado que era diferente para ustedes, tenía un componente diferente, realiza una presentación del contexto del proyecto de investigación, abordando los aspectos más relevantes que le dieron origen, así como el propósito del mismo y la pertinencia del proyecto global, del proyecto sobre el que ustedes están trabajando. Bien, chicos, entonces para que ustedes tengan eso, claridad, una vez yo tenga nuevamente la hoja de ruta que tienen los otros, se los voy a subir para que ustedes la puedan tener. Pero estos temas ya los podrían tener. El alcance, el contexto y su justificación, eso ya todos lo podrían tener a este momento. ¿Listo? Ingeniera, disculpe, yo tengo una pregunta. El tema de los objetivos, nosotros tenemos, bueno, un objetivo general y los 3 específicos, pero entonces en esos objetivos no tenemos, o sea, ahí no está claro a qué objetivo del proyecto vamos a aportar, sino que estás como en la justificación, en la introducción, bueno, que vamos a aportar al objetivo número 3 del trabajo de macroproyecto, pero entonces dentro de nuestros objetivos no está claro, sino solamente está lo que vamos a hacer nosotros. Bien, ¿yo qué les sugiero, chicos? Cuando pongan su título de objetivos, hagan una aclaración. Esta auxiliatura de investigación tiene sus propios objetivos, sin embargo, están amarrados al objetivo específico número 1 y número 2, estoy dando un ejemplo, del macroproyecto, los cuales son, entonces, ponen objetivos del macroproyecto y objetivos de la auxiliatura, para que queden relacionados. Incluso podrían poner un pequeño, su documento es muy sucinto, chicos, su documento no es del tamaño del de sus compañeros. Entonces aquí ustedes se pueden dar el lujo de poner una imagen relacional en donde yo pueda ver los objetivos del macroproyecto y aquí las relaciones con los objetivos
específicos para el objetivo 1. Y si tengo un segundo objetivo del macroproyecto, el objetivo 2, y de mis específicos de mi proyecto, cuáles se relacionan con el objetivo 2. ¿Sí me hago entender? Con eso ustedes le dejan absolutamente claro al lector, no solamente por escrito, sino con una pequeña diagramación, que no es una camisa de fuerza, es una sugerencia mía, como Natalia Mosquera, que permita ver esa relación entre lo que ustedes hicieron y lo que esos le aportaron a los objetivos del proyecto. ¿Listo? Fíjense aquí que al revisar el tema de la auxiliatura de investigación, es clave que ustedes puedan definir las técnicas, los instrumentos que utilizaron, la sensibilidad de esos instrumentos, si es información secundaria, de dónde partió, qué análisis hicieron ustedes sobre esa información, perdónenme, secundaria. Cuando uno hace análisis sobre información secundaria, siempre tiene que hacer una validación de la misma. Sobre todo ustedes que están trabajando con información secundaria de tipo meteorológica, que muchas veces esas estaciones meteorológicas, uno se puede encontrar con datos anómalos. Si ustedes, por ejemplo, descargan de la red de monitoreo de Bogotá, de calidad del aire, que siempre, recuerden, uno mide calidad pegado a meteorológicas. Entonces, si ustedes encuentran y descargan, pueden encontrar ahí en algunas mediciones unos registros anómalos. ¿Qué es un registro anómalo? Si ustedes encuentren aquí en Villavicencio una temperatura de 12 grados Celsius en enero. Entonces, ustedes tienen que hacer un análisis de esos registros, porque no fue una información medida por ustedes, sino que es información secundaria para valorar realmente si debo descartar algo de esa información. Si algo de esa información debería yo descartarla porque están presentándose picos anómalos que no corresponden con las realidades del objeto que está siendo medido. ¿Sí me hago entender? Entonces, ese tipo de cosas ustedes van a tener que contarla, cómo la hicieron, qué criterios tuvieron para analizar la información secundaria, para darla por aprobada o para rechazarla. Y de eso se van a encontrar un montón en libros, por ejemplo, que se dediquen a hacer modelación hidrológica, o libros o textos que hablen de modelación de variables meteorológicas, predicciones meteorológicas y demás. Ustedes se van a encontrar, porque quienes trabajan en eso siempre tienen que estar haciendo revisión de la información que hay en sus redes de monitoreo. ¿Bien? Entonces, ese tipo de detalles tienen que contarlos, cómo lo hice, porque yo soy auxiliar, entonces en esa auxiliatura cómo logré validar esa información. Y si fue algo que yo medí, entonces cómo hice mis mediciones, medí por triplicado, cómo analicé la sensibilidad. Los equipos que ustedes que están comprando para el proyecto, que ya se mandaron a comprar, son equipos que van a ser entregados recién calibrados ¿por qué? Por CONACES. Entonces ustedes van a tener unos equipos que vienen con un certificado de calibración súper importante, así que los problemas de medición no van a ser mayores. Eso lo van a tener que contar, ¿sí? Porque la auxiliatura les exige eso. Vuelvo y les presento aquí. Detalladas las técnicas, el sistema de recolección de información, la sistematización y el análisis de los datos. Entonces, todo ese tipo de detalles son claves para la auxiliatura de investigación. ¿Listo? Bien, muchachos. Entonces, ya les di esta cuñita a los chicos de auxiliatura de investigación para que lo tengan claro. Si ustedes se dan cuenta, hay muchos componentes que tienen los de sus compañeros que ustedes no van a tener. De hecho, ni siquiera se les exige antecedentes. Ustedes los podrían escribir, pero no es una exigencia de su cuerpo de su trabajo. ¿Bien? Porque ni siquiera van a entrar dentro de las evaluaciones, sus propios los antecedentes. Porque si ustedes no formularon un proyecto propio, ustedes no se idearon el problema, ustedes no están analizando un problema que partió de ustedes, sino auxilian un proyecto que ya tiene unos antecedentes, que ya tiene un problema, que ya tiene todo un proceso. Entonces, su documento en sí, miren lo sencillo que es. Alcance. Ingeniera, Señora. yo iba a preguntar exactamente eso de los antecedentes, porque pues teniendo en cuenta el que nos estaban mostrando,
ellas hacen como un recuento de lo internacional, regional, nacional, departamental y local. Ajá. Pero pues como en nuestro caso, pues como dice, estamos auxiliando a un proyecto que ya es de acá del Meta, sí es recomendable iniciar en este orden o hacerlo de esta forma, tomando pues información. Sí. Si uno va a hacer antecedentes, tiene que hacer una revisión general del tema. Pero ustedes no están obligadas a hacer antecedentes, obligados, perdón, se me olvidan los dos chicos que pertenecen al proyecto. Ustedes no están obligados a hacer antecedentes. Lo pueden hacer si lo consideran, ¿cierto? Pero no va a ser parte de los componentes de la evaluación. ¿Bien? En el caso de ustedes. Focalícense por el momento, ustedes 4 muchachos, en dejar muy bien el contexto del trabajo, dejar muy bien expresado el tema de los objetivos y dejar muy bien por el momento todo el tema de su alcance. Hasta aquí. ¿Bien? Y si quieren empezar a trabajar en la metodología, háganle de una vez. Pero esto es lo principal que se les va a analizar. Por supuesto, como todo documento, uno siempre lo justifica, siempre le hace su introducción, que es lo que hemos venido trabajando, que es algo general, ¿cierto? Pero en sí no les exige el alcance que sí se les exige a sus, perdón, el alcance no, el análisis de antecedentes, e incluso, si se dan cuenta, tampoco les está exigiendo un marco teórico o un marco referencial en el caso de ustedes. Bien, como lo pueden pues verificar acá. 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Bien. Ingeniera, una última pregunta, disculpe. Lo que pasa es que, digamos, nosotros en la metodología que presentamos el semestre pasado, hablamos de una información en campo, de unos datos que íbamos a tomar, ¿sí? Resulta que ahorita por el tema de la pandemia, entonces no nos dejan entrar a ciertas instituciones, por ejemplo, el acueducto y a COFRE no nos dejan entrar así, entonces, ¿cómo hacemos para ya no podemos usar la misma metodología porque igual vamos a tomar información secundaria, otros datos que íbamos a tomar, pero ahorita lo vamos a tener de las estaciones? Sí. Entonces, eso toca, ¿podemos modificarlo o toca? Toca informarle al comité. Ahora, al comité hay que informarle que eso no les va a cambiar los objetivos, que no va a cambiar el alcance dentro de los objetivos del macroproyecto, no les va a generar cambios, sino que por efectos de la pandemia tuvieron que hacer unos cambios metodológicos, principalmente sobre la adquisición de la información. ¿Bien? Pero van a tener que notificarlo, por supuesto que sí. ¿Listo? Bien, entonces, ya con esto que vamos acá, vamos a revisar lo que me han enviado. Como les decía, tengo abierto ya el documento que me enviaron Jenny y Sebastián. Y Natalia también nos ha compartido. Gordillo y Morales. Vamos a leerles este contexto del trabajo. Bien, Gordillo y Morales, recordando, realiza una presentación del contexto del proyecto de investigación, abordando los aspectos más relevantes que le dieron origen, así como el propósito del mismo y la pertinencia. Aquí recordemos, como contexto, estamos hablando del trabajo del proyecto macro al que ustedes pertenecen. Muy bien. Principalmente. Señora, señor. No, ingeniera, no era nada. Muy bien. Bien. El proyecto de investigación titulado Análisis del Servicio Ecosistémico de Regulación de la Temperatura en el Microclima Urbano, que es suministrado por el arbolado en 3 zonas de Villavicencio,
realizado por la ingeniera ambiental Angélica María Bustamante, investigadora principal, y la geóloga, creo que esto está mal, creo que es al revés. Es cuando estemos. Señores, Profe, una pregunta. Ya pregunta. que, digamos, digamos, respecto a lo que hablabas de los antecedentes, digamos, es necesario en el caso que nosotros no tenemos información así por ser un tema nuevo de investigación, digamos, ¿cómo podríamos fundamentarlo? ¿A través de las metodologías que se hacen o cómo? ¿Cuál es tu tema de investigación? Es que, bueno, nuestro tema se basa en el aporte del humedal, el charco oasis de la universidad, pues a través del análisis de la cobertura y variables microclimáticas. Dame el título de tu proyecto. Aporte del humedal el charco oasis a través de a la termorregulación, a través del análisis de variables microclimáticas y coberturas de Villavicencio. Bien, entonces es un tema de regulación de la temperatura, ¿sí? Sí, profe. Muy bien. Bien, seguramente te vas a encontrar, por ejemplo, humedales ante el cambio climático. Seguramente si tú entras y revisas, va a tener algún tipo de información. Variables ambientales en un humedal, seguramente algo te va a servir. Análisis del carbono secuestrado con humedales altoaldinos. Servicios ecológicos que cumplen los humedales. Eso hace parte de un servicio ecosistémico, ¿no? Entonces, humedales y regulación de microclimas. Microclimas. Mira, las funciones de los humedales costeros, Dice, propuesta de gestión de reducir el impacto en la conejera. ¿Has buscado en internet, en inglés? Sí, profe, hemos encontrado uno que otro artículo. Bien, mira, por ejemplo, aquí hay uno incluso de unos compañeros de ustedes. Valoración integral de los servicios ecosistémicos, y dentro de eso ellos ponen los servicios de regulación del microclima. Pues, yo estoy segura que sí van a encontrar. Claro, no se lo van a encontrar tan de manera directa como lo que ustedes están esperando, pero por ejemplo sí se pueden encontrar antecedentes de análisis de cobertura en humedales. Entonces eso se lo pueden encontrar, ¿sí o no? Análisis Sí, de profe. cobertura vegetal. El uso de los análisis de cobertura vegetal y su relacionamiento con condiciones climáticas, seguramente se pueden encontrar información al respecto de eso. Entonces, uno siempre va a encontrar antecedentes, a no ser que sea el primero que hable de ese tema. Si ustedes son los primeros que hablan de ese tema, pues igual los antecedentes deben dar soporte, ¿cierto? Deben hacer un barrido de estudios similares en otras temáticas, pero que específicamente de lo que ustedes van a hacer no existe un antecedente. Por ejemplo, si tú estás proponiendo una nueva técnica de filtración, pues hombre, yo tengo que hacer el barrido de las otras técnicas, mis antecedentes tienen que estar asociados a las otras técnicas de filtración y contar que aún existen vacíos o problemas en relación a esas otras técnicas de filtración, y en tanto tu proyecto propone una nueva técnica de filtración, ¿sí? Que no existe, o sea, no tengo ningún antecedente específico de eso, pero sí hice un barrido de técnicas de filtración. Entonces, en tu caso, deberás hacer un barrido en temas relacionados con, pero que al final den soporte de que poco o nada existe en relación a esa información específica. ¿Sí me hago entender? Sí, profe, gracias. Vale. Dame un segundo.
mira, por ejemplo, si ya buscamos aquí en internet con algunas palabras claves, Sebastián. Mira, mira, mira. Aquí si ya buscamos como tal en inglés, mira el segundo. Mira, mira el primero incluso. Mira, mira este. ¿Sí ves? Y ya luego, otra de las formas de hacerlo, yo ya encontré un artículo que efectivamente está relacionado con mi tema chino. Lo encontré. Entonces, mira este también. Pero miremos este de aquí. Dice, citado por 6. Pues vamos a ver quiénes lo están citando. Chequeamos quiénes lo están citando. Mira quiénes lo están citando, que también te pueden servir. Los dos primeros te podrían servir. Y el último también, el papel de los humedales para la mitigación del cambio climático y la conservación de la biodiversidad. Está recién desempacadito del 2019. Claro, son temas que se están trabajando de una manera muy reciente y nos encontramos con que todas las citas, mira, son citas del 2020, 2019, muy, muy recientes, 2020, pero ya, lo que les decía hace un momentito, uno se va a empezar a encontrar con que si buscas en 2 meses vas a tener más información todavía colgada, porque la producción científica todo el tiempo está cambiando. Ahora, en este mismo ya encontramos los que él citó, ¿cierto? Lo otro que tú puedes hacer es, mira que hay otra información aquí que dice artículos relacionados. ¿Qué otros artículos te puedes encontrar relacionados con esta misma temática? Entonces encuentras toda la dinámica, mira esta está súper chévere. Bien, entonces, si ustedes se dan cuenta, sí hay información, ahí es que empezar a buscar. Ya buscamos artículos relacionados. Ahora lo otro que puedes hacer es ingresar directamente sobre el artículo que a ti te interesa. Ustedes saben que ustedes tienen acceso a Science Direct y a descargar los artículos de Science Direct desde sus usuarios de la universidad, desde el CRAIC. Nosotros tenemos acceso a ellos de manera gratuita y mira, aquí ya empiezas a encontrar entonces a quién citó. Aquí citó a este, que seguramente te puede servir. ¿A quién citó ese hombre para hacer su trabajo? Y aquí citó a este otro, que seguramente te puede servir. Mira, aquí hay una revisión. ¿Sí? Entonces, este ejercicio tienes que hacerlo para sacar la información. Mira, este. ¿Sí? Entonces es cuestión de que vuelvas a hacer una búsqueda muy, muy juiciosa, busca en inglés, definitivamente hay que buscar en inglés. Si ustedes se dieron cuenta, cuando buscamos en español fue muy reducida la información. Cuando buscas en inglés ya empiezas a encontrar más. Cuando te encuentres con un buen artículo como ese que te mostré, que básicamente está focalizado en tu temática, entonces empieza a buscar quiénes lo citaron, porque a ellos también les interesa esa temática, pueden ser tu soporte, artículos relacionados, porque ya son artículos que están bajo esa misma temática, y a quién citó, de esos que citó, cuáles de esos también me pueden servir a mí, ¿bien? Entonces, haz ese ejercicio para poder encontrar más número de referentes que le den soporte a tu proyecto. Si te das cuenta, varios de estos están asociados hacia Asia. Entonces, chévere porque desde allá ya están arrancando con este tipo de análisis. Entonces, haz la tarea juiciosa y todos ustedes, por favor, hagan la tarea juiciosa para poder sacar sus antecedentes. Bien, chicos. Sí se encuentra uno.
Y hagan también la tarea de, por ejemplo, si encuentran un artículo así por Google Scholar, traten de descargarlo y miren cuánto les cuesta. Es decir, para que ustedes verifiquen, si no tuvieran las bases de información de la universidad, cuánto les costaría a ustedes la bibliografía de su trabajo. Hay artículos que para descargarlos nos cobran $10, $15, $30, depende del artículo y en qué revista esté montado. Entonces, hagan la tarea, es posible que ustedes con el tema de las bases que compra la universidad se estén reduciendo una cantidad considerable de dinero. ¿Bien? Yo les cuento, yo en algún momento de mi vida publiqué un estado del arte. Para ese estado, cuando construyen estados del arte, en la formulación de esos antecedentes, sí o sí uno debe tener a los primeros que tocaron ese tema en particular. En el caso del artículo, que fue el primero que tocó esa temática, ese artículo no está en la red, es un artículo demasiado viejito y no aparece en la red. Supe que existía por esto que le acabo de mostrar a Sebastián, que mira uno a quién cita, que cita al otro, que cita al otro, que cita al otro. Pero era obligatorio tenerlo, así que me tocaba leerlo. La universidad, esta universidad en la que yo estudié, tienen contactos con otras universidades a nivel internacional. Entonces, si ustedes tienen un artículo que quieran leer, que quieran citar a través de la universidad, si ustedes identifican, está en la Biblioteca de Londres ese artículo y está en físico, entonces uno a través de su universidad puede solicitarle, ustedes a través del CRAI, que les ayuden a conseguir ese artículo. En mi caso, a mí me enviaron a mi correo el artículo escaneado, fotografiado de esa publicación, de ese documento, porque no se encontraba en la red. Si a ustedes les pasa eso, pueden hacerlo y pueden requerirlo a través de la universidad y ellos a través de los contactos lo sacan sin que a ustedes les cueste nada, ¿no? Porque llegar uno a ese tipo de artículos, créanme que es bastante costoso, o sea, uno puede pagar mucho dinero por poder acceder a ellos. Pero desde los convenios de la universidad ustedes pueden acceder a esa información. Y esa cobertura la siguen teniendo eventualmente como egresados para que sepan si en algún momento en un proceso de investigación lo requieren, lo pueden hacer. Entonces volvamos al documento de Y. Revisen aquí realmente cuáles son las filiaciones. Si yo no estoy mal en el proyecto, la investigadora principal es la profe Lady Joana Arboleda, ¿bien? Entonces, para que lo verifiquen. Como coinvestigadores docentes de la Facultad de Ingeniería Ambiental de la universidad, aquí la universidad iría en mayúscula, y Santo Tomás lleva tilde en la... Ingeniera, disculpe. ¿Sí? Es que no está proyectando y pues no. Dejaron de ver, muy bien. Gracias, Jenny. Bien, creo que ahora sí, ¿cierto? Sí, señora. Bien, sede Villavicencio hace parte de la modalidad proyectos interinstitucionales. Bien, voy a empezar a leer. El proyecto de investigación titulado Análisis del Servicio Ecosistémico de la Regulación, realizado por la ingeniera. Entonces aquí el realizado no es la forma pertinente de presentarlo, porque no es realizado, incluso ustedes lo están realizando. Entonces, yo diría cuyas investigadoras principales son y coinvestigadora tal, ¿sí? Porque realmente de lo que es realizado, pues ustedes también hacen parte de. Hace parte de la modalidad de proyectos interinstitucionales en el marco de la articulación entre universidad, empresa y sociedad civil, presentado bajo la línea de investigación gestión ambiental. Este proyecto es apoyado por 8 auxiliares de investigación, todos estudiantes de la facultad en mención. Aquí hay que decir, como ustedes están nombrando acá, que está dentro de los proyectos que relacionan empresa, sociedad civil, tienen que contar con quién están relacionados. En el caso de ustedes es con la Secretaría de Medio Ambiente, Secretaría de Ambiente Municipal. Bien, la propuesta de investigación entonces no es ya propuesta, el proyecto de investigación surge a partir de la necesidad de conocer el microclima urbano del municipio de Villavicencio,
debido a la poca información técnica que se tiene de la misma, del mismo, ¿cierto? Pese a que el municipio cuenta con 3 estaciones del sistema de vigilancia de calidad del aire. Entonces, como vamos a arrancar con las siglas, entonces voy a poner, en este caso, todas en mayúscula, SV, calidad y aire. ¿Bien? Bueno, aquí ya ustedes saben. Calidad del aire. Desde el año 2017, esta información se encuentra limitada en documentos técnicos, lo que puede presentar complejidad en el momento de ser requerida para la integración de proyectos de investigación con temas relacionados y o proyectos municipales futuros. Yo aquí creo que no le pondría limitada. Esta se encuentra publicada o está contenida en documentos técnicos físicos o digitales, pero no. O sea, yo entiendo que lo que ustedes quieren decir es que no está bajo una disposición ágil, ni montados en un sistema de calidad del aire como si lo encuentra uno en red, por ejemplo, para la de Bogotá o para la de Medellín, que uno llega, encuentra, se mete a la red y puede descargar toda la información. Eso todavía no está aquí al interior de nuestras 3 estaciones que conforman la red. Bien, pero entonces expresémoslo de una mejor manera. Un aspecto también importante que surgió para la creación de esta propuesta, nuevamente no están a nivel de propuesta de investigación, fue la riqueza vegetal con la que cuenta el municipio y de qué manera. Aquí siento que no hay una buena conexión, Jenny Sebastián, porque un aspecto también importante que surgió para la creación del proyecto de investigación es la riqueza vegetal con la que cuenta el municipio y la necesidad de identificar la manera con que se relacionan con las variables microclimáticas, como por ejemplo, como por ejemplo, los altos índices de humedad, entre otros. Como por ejemplo, los altos índices de humedad. Aquí sobra entre otros porque dieron un ejemplo, punto. En consecuencia, aquí va una coma, a los aspectos más relevantes mencionados en el párrafo anterior, este proyecto de investigación se enfoca en reconocer la importancia del arbolado urbano del municipio de Villavicencio mediante un análisis del servicio ecosistémico de regulación del microclima, en 3 zonas de Villavicencio que coinciden con las 3 estaciones del sistema de vigilancia, que coinciden con los lugares de instalación de las 3 estaciones, ¿sí? De instalación y de cobertura. Ustedes saben que una estación tiene una cobertura, un rango. Entonces, aquí que lo expresen de esa manera, ¿bien? Del sistema de calidad de aire de Villavicencio. Entonces, chicos, ya arriba dijimos la sigla, ya no necesitan ponerlo aquí, ¿bien? Ya aquí yo lo podría quitar y solamente dejar del SBC, a ver. Ubicadas en el sector de Catumare, Cofrén y La Esmeralda. Y, de esta manera poder responder la siguiente pregunta planteada. ¿De qué manera el arbolado urbano? Para ello se tienen planteadas 3 fases. Esto ya es otro párrafo. G. Las fases que contempla el proyecto macro de investigación. Yo ya arranco con otro párrafo. Las fases que contempla el proyecto macro. Son 3. Por consiguiente, el proyecto secundario titulado su relación con el... No, ojo, por consiguiente no. Este no es el conector adecuado, chicos, porque estamos diciendo que son 3 fases y de una vez decimos que el hecho de que sea 3 fases es lo que genera la consecuencia de que ustedes estén trabajando en la número 3, ¿bien? Entonces, no es el conector adecuado para esa idea, Jenny y Sebastián. Punto. Dentro de estas
el proyecto de la auxiliatura de investigación denominado Variación de la evapotranspiración potencial y su relación con el aporta de manera directa a la fase número 3 del proyecto. ¿Bien? Que plantea dentro de su objetivo analizar la viabilidad, ¿bien? Y su relación. Por lo tanto, este proyecto secundario, yo no lo llamaría este proyecto secundario, ¿saben? Es su auxiliatura de investigación. Tiene como objeto principal determinar La auxiliatura de manera particular tiene como objeto principal determinar bla, bla, bla. Logrando de esta manera que el documento final pueda funcionar como un escrito técnico que esté en la capacidad de ser un referente para proyectos municipales orientados a la planificación, asimismo, ser un aporte a otros proyectos de investigación con una temática relacionada. El proyecto principal espera poder presentar un documento actualizado, sobre el arborado existente del municipio, poder publicar un artículo de investigación y la posibilidad. Entonces aquí, yo no pondría, espera, dentro de los principales productos del proyecto macro se encuentran, 1, la base actualizada del arborado existente en el municipio, 2, un artículo de investigación científica, 3, la determinación de los microclimas del municipio, y 4, información base para el desarrollo de trabajos de pregrado. ¿Sí? La manera como lo escriben hace cambiar las cosas. Bien, chicos, yo tengo muchas dudas sobre este párrafo en particular, se los voy a señalar en amarillo. Yo, de hecho, creo que iría mejor este párrafo de una vez, o si no en este, el contexto tiene que ser diferente. No me gusta cómo está siendo presentado. Lo otro que les quiero decir en relación a esto y en función del contexto y que de una vez arrancamos a presentar su auxiliatura de investigación, es que cuando hablen del microclima urbano en el párrafo anterior, relacionen para el proyecto específico cuáles son las variables que se están considerando en ese análisis de microclima urbano. Con eso, cuando ustedes nos salgan con la evapotranspiración, ya sabemos que es que ustedes están analizando una de esas variables, ¿bien? Porque en el párrafo anterior en donde hablaban del proyecto general, por ninguna parte nos habían sugerido la evapo, y si ustedes la ponen ya como parte de su proyecto principal, ¿bien? Entonces, eso quería decirles. Cuenten un poco en el tema, volvámonos aquí en la pregunta del contexto, ¿bien? Realiza una presentación del contexto del proyecto de investigación abordando los aspectos más importantes que le dieron origen, así como el propósito del mismo y la pertinencia. Entonces, yo creo que aquí nos falta un poquito más en relación a lo que son los aspectos más importantes. Yo creo que les falta referir un poco más sobre cómo el arborado realmente aporta a los microclimas urbanos, a contar un poco más en el marco del contexto la necesidad de esa presencia de arborado para justamente regular el impacto que hace un desarrollo urbano sobre un microclima, porque finalmente eso es lo que le da vida al macroproyecto, ¿sí? ¿Qué le da vida al macroproyecto? Poder valorar ese servicio ecosistémico para eventualmente tener herramientas de soporte para el prevalecimiento del arborado urbano, ¿sí? Entonces, eso creo que les hace falta, marcar más esa importancia y esa pertinencia del proyecto macro en tal vez ese segundo párrafo que les estoy señalando, ahí debería estar más marcado eso. Lo otro, Jenny y Sebastián, es que están dejando un párrafo con muchas ideas dentro del párrafo, por eso yo se los separaba, porque ya están pasando a otra idea y no es necesario que sigan un mismo párrafo, ¿bien? Entonces, sepárenlo, ¿listo? Entonces, chicos, yo creo que dejamos... Ingeniera, disculpe, una pregunta. Digamos, si voy a colocar la importancia del arbolado urbano sobre los microclimas urbanos, entonces ahí yo me imagino que tendría que poner una referencia. Exactamente, sí, señora. Ah, ok. Pensé que en el contexto del trabajo no se colocaba alguna referencia. No hay problema, tú puedes poner ahí referencias.
Ujú. Ah, bueno, De hecho, vas a tener que referenciar el propio proyecto, el proyecto macro. Ustedes ya lo pueden referenciar. Y ese proyecto macro, como tal, la propuesta ya está montada en línea. Ustedes pueden ingresar al repositorio de la universidad y el proyecto está ya montado en repositorio. Entonces lo pueden citar de una manera muy, muy fácil. ¿Sí? Bien, sí, señora. chicos, hasta aquí, Gracias. con todo gusto. ¿Hasta aquí inquietudes? No, señora. Bien, como les digo, Ingeniera, una preguntita. El señora archivo que hay pregunta, que subir hoy sobre los avances, ¿a qué horas lo habilitas? está habilitado, pero no tiene que subirse hoy. Pueden subirlo el Ya, fin de semana, pueden subirlo hasta el lunes, listo, pero listo. ya está habilitado. Ahí, cuando ustedes se encuentren en el espacio de Turnitin, recuerden, este es un ejercicio de Turnitin para valorar la similitud que tiene su documento con otros documentos colgados en la red, con otros documentos que están en Google Scholar. Bueno, yo ahí hice el filtro sobre qué van a comparar, el Turnitin va a comparar sus documentos. Ahí cuando ustedes se encuentren, les va a decir hasta dónde es el alcance mínimo que debe llevar su proyecto, que está pues el tema de la introducción, del planteamiento del problema, de la justificación. Y en el caso de los chicos de auxiliatura de investigación, pues ya les debe estar apareciendo también la parte del contexto del trabajo. Hasta ahí deben subir. Si ustedes tienen un avance adicional y ya lo montaron ahí, no importa, súbanlo. Súbanlo, no es que yo ya puse la metodología, entonces la voy a quitar para subirlo, no, déjenla ahí tal cual, igual él les va a hacer el análisis para que ustedes aprovechen y de una vez vayan ajustando eso en lo que ya han ido avanzando, ¿listo? Cargan ese documento y les va a entregar, no es inmediato porque el software se tarda, pero luego les va a entregar el reporte, pueden ingresar y ya van a ver ustedes el reporte del porcentaje de similitud, ¿bien? Y sobre qué específicamente deben trabajar para bajarle a ese porcentaje de similitud con otros documentos en la web. ¿Listo? Ingeniera, ¿lo debe subir los dos o una No, sola aunque persona? lo suba uno de los miembros del grupo, es suficiente. Lo otro es, hace un montón tienen habilitado el espacio para cargar la respuesta que les dio el comité de grados. Hay algunos que no lo han hecho, por favor, hagan el cargue. Bien. Y bueno, una vez tenga ya cargado el tema de, apenas reciba la información de la auxiliatura, inmediatamente les comparto con alguno de ustedes por WhatsApp para que el resto pueda entrar y verificar, ¿bien? Le comparta al resto y puedan entrar y sacar la información. ¿Listo, muchachos? Pues que tengan una excelente tarde. No se les olvide Profe, que tienen la una otra pregunta, semana la capacitación en el foro con la policía, ¿bien? profe, una pregunta. Sí, señor. ¿Cuándo nos enviarle las correcciones? Es que pues hemos estado esperando eso para ajustar también la introducción. ¿A ustedes no les llegó, John No, Sebastián? Yo les envié la semana pasada a todos. Voy a revisar. no porque Chile revisó el correo y el mío también y nada, profe. A revisar. ¿Cierto que les llegó a varios? Sí. Sí, señora. A ver, escritorio, periodo. Creo que el mismo viernes les envié. Si no estoy mal. Revisiones. ¿Ustedes cuáles son sus apellidos? Buitrago y López. Buitrago y López. Tengo avance del 4 de septiembre. Voy a revisar. Sí, no les envié. Shirley. A Shirley. Vamos a revisar con Shirley. Sí. A ver. ¿Cómo no? A ver. Les voy a presentar. Están viendo mi pantalla, de hecho. ¿Cierto? Oh, Sí, no, señor. No. Les voy a responder entonces a este mismo de acá. A ver.
Perdónenme, ¿su documento lo leímos la sesión pasada? La antepasada, profe. Ok. Bien, yo lo reviso y les envío. Buitrago y López. Porque no me están apareciendo aquí dentro de los revisados. Si ustedes se dan cuenta, los que yo reviso, les pongo al final el rep. Y en el de ustedes no me están apareciendo con ese rep. Entonces voy a verificar si fue que no les guardé con el rep al final o qué sucedió. Sí, porque aparece guardado después de las 11. Entonces déjenme yo verifico y les envío. ¿Bien, chicos? Vale, profe, gracias. Entonces, envío el de Jenny, que me queda pendiente de la sesión de hoy, y envío el de Buitrago y López. Enviar Buitrago y López. Listo, muchachos. Entonces, una feliz tarde, que almuercen rico. Nos vemos dentro de 8 días. No olviden, por favor, los avances para dentro de 8 días. Muchachos, los que no entregaron, el avance depende de ustedes, ¿no? La revisión de hoy, tan solo me enviaron 2 grupos, el de Apolinar y el de Jenny con Sebastián. Entonces, primero, acójanse a lo que dicen el resto de sus compañeros y segundo, por favor, continúen avanzando. ¿Bien? Muchas gracias. Dime. ¿Tú envías la grabación al correo o la subes directamente a la plataforma? No me ha dejado subirla por los pesos de nuestras grabaciones, como nuestras clases están durando las 2 horas prácticamente. Entonces voy a empezar a enviárselas al correo, ¿bien? Se las envío por Drive. Sí, por favor, decana, gracias. Vale, muchachos, cuídense mucho. Hasta luego. Chao. Chao, ingeniera. Gracias. Pero estaba listo para predicar que es como tonto. No, no, pues,